Acá vamos a ver cómo se calcula el momento de inercia de un perfil. ¿Sí? Para eso lo que tienen que saber primero es cómo se calcula el momento de inercia de un rectángulo. Hay dos formulitas que tienen que manejar, vamos a tratar de que la entiendan. Si el rectángulo está apoyado sobre el eje respecto al que se quiere calcular el momento de inercia, entonces eso se calcula haciendo 1/3 de la medida del lado ese que está apoyado por el cubo del otro. Acá me faltó un signo igual. El momento de inercia, muchos utilizan la letra M, arriba con un 2 como si fuera un exponente, y abajo indican el eje. Lo paso normalmente lo llama con una inercia. Inercia respecto al eje. ¿Sí? Entonces, si está apoyado es 1/3 de ese lado por el cubo del otro. Si el rectángulo no está apoyado sobre el eje que se quiere calcular, entonces en lugar de 1/3 es 1/12 de ese lado, del lado que es paralelo al eje que se quiere calcular por el cubo del otro, más el área, o sea, la superficie del rectángulo, por el cuadrado de la distancia que hay del eje baricéntrico, en definitiva es esto, del centro de gravedad del rectángulo al eje. El centro de gravedad del rectángulo justo es el punto medio de la base y el punto medio de la altura. ¿Sí? Aclaro para los que gente de dedo paso, que todo lo que tiene que ver con momentos, hacen el cálculo y multiplican por delta. Delta minúscula, letra griega delta minúscula. Ya van a ver que la escribo más adelante. ¿Sí? Que representa la densidad del material. Entonces, a ver, por ejemplo, tenemos este rectángulo que tiene 4 unidades de base y 3 unidades de altura. Queremos calcular el momento de inercia respecto del eje E, que sería la base. ¿Sí? Respecto de la base, este rectángulo está apoyado. Entonces aplico la primera fórmula. 1/3 de la medida de ese lado, que le identifiqué acá en rojo con un 4, mide 4 de 5 a 9, por el cubo del otro. ¿Ven que agrego esa letra delta? Eso significa por la densidad del material. ¿Sí? Listo, terminó el momento de inercia. Si lo quiero calcular respecto del eje T, que es el vertical, lo marqué con otro color, no está apoyado sobre el eje T. Entonces tengo que aplicar la segunda fórmula. En lugar de 1/3, 1/12 de la medida de ese lado, que es 3, por el cubo del otro, por 4 al cubo, más el área del rectángulo, 4 por 3, 12, por el cuadrado de la distancia del centro de gravedad al eje que estoy calculando. ¿Sí? Entre 5 y 9, la mitad, 7. ¿Sí? Hago 9 y 5, 14, divido 2, 7. De ahí sale ese 7 al cuadrado. Hago la cuenta por delta. A ver. Me dan una figura que de gusto en el parcial de Dopaso tomamos muy simple. Supongamos que toma algo como ha tomado antes. Dice, tengo el siguiente perfil, calcular el momento de inercia respecto de la base o respecto de el eje E. Identifiqué con la letra E el eje vertical. A ver, lo primero que tengo que hacer, dividir el perfil en rectángulos. ¿En qué forma lo divide? No me interesa, no interesa. ¿Sí? Por ejemplo, yo dividí en estos 3 rectángulos. ¿Y qué es lo que hago? De cada uno de los rectángulos, ¿sí?, le calculo la superficie y el centro de gravedad. A ver, para el primer rectángulo, la base es 8, la altura es 2. Entonces, para el primer rectángulo, tengo superficie 16. ¿Sí? Lo multiplico por delta
porque en realidad lo que van a hacer es tomarlo esto como si fuera la masa. Entonces la masa es el área por la densidad, 16 por delta. ¿Sí? Mete el delta en todos lados. El centro de gravedad, entre 0 y 8 la mitad es 4, entre 6 y 8 la mitad 7. Vamos al segundo rectángulo. La base entre 2 y 6 mide 4, la altura, acá está mal ubicados los números, entre 2 y 6, 4, superficie vuelve a ser 16, o sea, la masa es 16 por delta. Entre 2 y 6 la mitad es 4, entre 2 y 6 la mitad es 4, centro de gravedad 4, 4. Y lo mismo hago con el rectángulo de abajo. ¿Sí? De casualidad los tres rectángulos me dieron exactamente la misma masa o la misma superficie. En el último ven que entre 2 y 10 la mitad 12 dividido 2, 6, y entre 0 y 2 la mitad 1. Una vez que tengo dividido cada uno de los rectángulos por separado, calculo el momento de inercia que me pidan. ¿Sí? Me puede pedir calcular el momento de inercia respecto de la base o calcular el momento de inercia respecto del eje. Si tiene ganas, cosa que dudo, de los dos. Yo voy a ir haciendo de los dos. Entonces tomo, por ejemplo, el primer rectángulo y digo, a ver, momento de inercia respecto de la base, de B. Este rectángulo no está apoyado sobre la base. Entonces aplico la segunda fórmula. El momento de inercia respecto de B, ¿sí?, va a ser 1/12 de la medida de ese lado, que es 8, por el cubo del otro, que es 12. Más la superficie del rectángulo, que es 16, por el cuadrado de la distancia del centro de gravedad al eje. Eso me da tanto, insisto, por delta. Si lo calculo con respecto al eje, sí está apoyado. Entonces aplico la primera fórmula. ¿Sí? 1/3 de ese lado, que mide 2, por el cubo del otro, que es 8. Listo, terminó el momento de inercia de este rectángulo. Voy al segundo rectángulo. No está apoyado ni con respecto a la base ni con respecto a la altura. O sea, en ambos casos tengo que aplicar la misma fórmula. ¿Sí? 1/12 de 4, que es el rojo, por el cubo de la altura, que es 4, más la superficie del rectángulo, que es 16, por la distancia, el cuadrado de la distancia del centro de gravedad a la base, por 4 al cuadrado. Le agrego siempre delta. Exactamente lo mismo hago con respecto al eje E. ¿Sí? En este caso está simétrico, por eso me dio el mismo resultado. Fíjense que en el anterior ni por broma. Y el último rectángulo está apoyado sobre la base, o sea que aplico la primera fórmula. 1/3 de ese lado, que mide 8, por el 2 al cubo. Listo, hago la cuenta, ya tengo el momento. Respecto del eje E, no está apoyado. Segunda fórmula. 1/12 de ese lado por el cubo del otro, más la superficie por el cuadrado de la distancia al eje que estoy calculando. ¿Cuál es el resultado en definitiva? Supongamos que me pidió el momento de inercia respecto de la base. Entonces no hago con respecto al eje E, hago lo que me pida. Tomo el primero, el segundo y el tercer rectángulo, calculé los momentos de inercia respecto de cada uno de los ejes. La suma de esos tres números me da el momento de inercia de todo el perfil respecto de la base. Si me pidió respecto del eje vertical,
calculo los momentos de inercia respecto del eje vertical de los tres rectángulos, lo sumo y ese es el momento de inercia respecto al eje vertical. Una sugerencia es lo que hice acá a la derecha. Para ver si lo entendieron, hagan lo siguiente. Dividan esto la figura en forma distinta. Ven que acá lo estoy dividiendo en forma distinta a lo de arriba. Sigo teniendo los tres rectángulos, ¿sí? Pero ahora tengo este rectángulo de arriba, este de acá abajo y este. Calculen, aunque sea con respecto a la base, por ejemplo. El primero no está apoyado, el de arriba todo, estos dos sí. ¿Sí? Me tiene que dar exactamente lo mismo que el otro, o sea, me tiene a 1087,99. ¿Sí? Y si quieren practicar, a ver, pueden dividirlo de otra forma, háganse un perfil si quieren, o directamente ya tomen el parcial y vean lo que les tomó. Esto es simplemente momento de inercia de un perfil. Creo que es muy simple. Cualquier duda me lo preguntan.